Entonces, el único opioide que nosotros podemos recetar, que es que no está controlado, es el tramadol. Entonces, el tramadol es un tipo de AINE que nosotros podríamos utilizar en caso de que algún paciente nuestro sea alérgico a los AINES. Entonces, podríamos recurrir al tramadol. Pero ya opioides más fuertes, ya comentamos que generan dependencia y son restringidos y nosotros no los podemos recetar. Entonces, ayer comentamos esta parte de los AINES, que son antiinflamatorios, son analgésicos y antipiréticos, son sus principales propiedades para las cuales nosotros lo utilizamos. Y existen otro tipo de funciones que nosotros no los prescribimos para esa función, pero podemos atender pacientes que sí los tomen para ese tipo de funciones, como que sean antiagregantes plaquetarios o para el efecto úrico-súrico. Entonces ya dijimos, los que lo utilizan como antiagregante plaquetario, normalmente es la aspirina Protec, y son pacientes que ya han tenido antecedentes de embolia, han tenido antecedentes de trombosis, y entonces los toman. Nosotros decíamos que uno de los efectos de los AINES en las plaquetas es disminuir la cantidad de tromboxano A2, y nosotros decíamos que el tromboxano A2 pues tiene su función para hacer pegajosas a las plaquetas. Entonces, si el paciente toma aspirina, las plaquetas dejan de ser pegajosas y por lo tanto pues no se forma el tapón plaquetario. Por eso es un antiagregante plaquetario. Nosotros decimos que las plaquetas viven entre 7 a 15 días, por eso es que si un paciente toma aspirina Protec porque tiene antecedente de infarto o trombosis, entonces nosotros tenemos que suspender la aspirina por lo menos unos 7 días antes para poder hacer algún procedimiento quirúrgico. Y el efecto úrico-súrico, que es buscado en pacientes que tienen insuficiencia renal, que tienen acúmulo de este tipo de material de desecho en la sangre, que es la urea, la creatinina y el ácido úrico. Entonces, la urea se acumula, ya decimos, en las articulaciones y pueden llegar a ser muy dolorosas en la enfermedad de gota, y por eso ellos también pueden tomar estos medicamentos. Pero si lo toman de forma constante, pues nosotros tenemos que tener cuidado porque son pacientes que pueden llegar a presentar sangrados, que pueden llegar a ser sangrados muy profusos, porque está alterada la vía de la hemostasia, que es la formación del tapón plaquetario. Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos, de estos analgésicos. Entonces, que ya por ahí ustedes ya lo habrán revisado. Nosotros decimos que ocurre entonces una lesión, por ejemplo, en el caso de la cirugía de un tercer molar, nosotros cortamos la encía, cortamos el hueso y cortamos el diente. Entonces, al momento de que hacemos todos estos cortes, ya sea con la hoja de bisturí o con la fresa, nosotros generamos fricción, generamos calor y generamos entonces un daño. Entonces, estamos lastimando todas las células que están ahí en esa zona, y entonces todas estas células muertas que se lastiman sus membranas, que se rompen sus membranas, pues entonces estas membranas rotas de las células que se están muriendo, al momento que yo estoy cortando el hueso, todas estas moléculas que se van liberando de las membranas celulares de estos tejidos, entonces van liberando todos los fosfolípidos que conforman la membrana plasmática. Entonces todos estos fosfolípidos, cuando empiezan a entrar en el torrente sanguíneo y cuando empiezan a entrar en el citosol de las células que también ya están que se están muriendo, entonces se juntan se libera el ácido araquidónico de estos fosfolípidos, y el ácido araquidónico, cuando entra en contacto con la lipoxigenasa y con la ciclooxigenasa, que son estas enzimas que se encuentran tanto en el plasma sanguíneo como en el citoplasma, se junta con el ácido araquidónico, y entonces ahora sí, el ácido araquidónico se convierte en leucotrienos y se convierte en tromboxano y se convierten en prostaglandinas. Entonces, que se llama SRLA, nosotros lo conocemos como sustancias de reacción lenta de anafilaxia, que también son liberadas por esta vía
de la lipooxigenasa. Entonces, ya todos estos mediadores, nosotros los conocemos como citocinas, y estas citocinas ya las estudiamos muy bien cuando estábamos repasando toda la parte de inflamación. Ya decíamos que opsonizan a los leucocitos y también favorecen el aumento de la permeabilidad, favorecen a la vasodilatación y a la quimiotaxia, para que puedan llegar nuestras células del sistema inmune, de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida, y inician todo un proceso inmunitario contra los microorganismos que logran entrar hacia los tejidos, porque ya fracasó la primera línea de defensa, que en este caso es la mucosa. Entonces ya se perforó, y entonces ahora ya se liberan todos este tipo de citocinas, que nosotros las conocimos como prostaglandinas, tromboxano y leucotrienos, que son las más frecuentes. Entonces, cuando nosotros tomamos todo esto, genera entonces dolor, y todo esto genera inflamación. Y entonces la función específica de las prostaglandinas y de los leucotrienos, ya dijimos que son mediadores de la inflamación. Y aquí es en donde van a actuar en la eliminación o en la prevención de formación de estas citocinas. Aquí va a este nivel va a actuar nuestro analgésico. Entonces, aquí cuando se libera entonces el ácido araquidónico, aquí van a llegar los AINES y van a eliminar esta vía de la ciclooxigenasa para evitar la formación de prostaglandinas. Entonces, nosotros sabemos que existen dos tipos de analgésicos. Unos que van a ser analgésicos COX-1 y hay otros que van a ser analgésicos COX-2. ¿Eso ya lo han estudiado? No, doctor. ¿Todavía no llegan a esa parte de forma? No, doctor. No, doctor. Ok, entonces la ciclooxigenasa, que aquí está abreviada como COX, entonces es la enzima clave en la síntesis de las prostaglandinas. A través de la oxidación del ácido araquidónico se va a producir entonces la prostaglandina E, y este tipo de prostaglandina es una prostaglandina muy importante, porque existen entonces dos tipos de analgésicos AINES, unos que son COX-1 y otros que son COX-2. Los que son COX-1 van a ser malos para el estómago, y los que son COX-2 no van a causar problemas en el estómago, porque hay una prostaglandina que es la prostaglandina E2, y esta prostaglandina es muy importante porque reduce la producción de ácido gástrico. Entonces, si nosotros tomamos nosotros quisiéramos que fuera muy selectivo el analgésico, y el analgésico no dañara esta vía para la producción de este tipo de prostaglandinas, que es la prostaglandina E2, que disminuye la producción de ácido gástrico. Entonces, cuando nosotros compramos un AINE que no es selectivo de COX-1, entonces va a lastimar la mucosa gástrica. Y entonces existen otros AINES que son COX-2, y estos que son COX-2 sí son muy específicos, y estos que son COX-2 no lastiman la mucosa gástrica. Entonces, estos solamente van a atacar a las prostaglandinas que generan dolor, fiebre e inflamación. Entonces, hay pacientes que necesitan tomar antiinflamatorios de forma crónica. Este tipo de pacientes van a necesitar tomar analgésicos que sean selectivos y que no eliminen las prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica, porque esos pacientes los van a estar tomando de forma constante por mucho tiempo o de por vida. Entonces, eso es la diferencia principal, es el costo. Nosotros quisiéramos que a todos los pacientes les pudiéramos dar estos medicamentos que son COX-2, porque son más específicos y no generan gastritis. Pero estos medicamentos que son COX-2 son medicamentos que son muy costosos. Entonces, a diferencia de estos que los que no son selectivos y los que eliminan la inflamación, fiebre, dolor,
pero también matan a las prostaglandinas que protegen a la mucosa gástrica, son más económicos. Pero no está mal si nosotros vamos a atender a un paciente que viene a cirugía de terceros molares, que solamente va a tomar estos AINES por un periodo de tiempo de máximo 7 días. Entonces aquí no hay ningún problema. Nosotros podemos dejar estos analgésicos que no son selectivos y que pueden generar gastritis, pero no pasa nada porque nosotros los estamos dejando de una forma temporal, no es de forma permanente. Los pacientes que tienen dolor en la articulación temporomandibular crónico, o los pacientes que tienen artritis reumatoide o que tienen lupus eritematoso, que necesitan tomar este tipo de analgésicos toda la vida, entonces sí necesitan tener un AINE que sea selectivo, solamente afecte al COX-2 y no afecte al COX-1 para que no sea tan nocivo para la mucosa gástrica. ¿Sí? Entonces, como resumen, la prostaglandina E2 reduce la producción de ácido gástrico y los inhibidores no selectivos de COX-2 producen gastritis porque disminuyen la producción de esta prostaglandina E2. Y los inhibidores selectivos de COX-2 no afectan a las prostaglandinas E2, entonces son más amigables con el estómago y son mejores analgésicos, pero son más costosos y normalmente se dejan para pacientes que van a tomar estos medicamentos de una forma crónica. ¿Sí queda claro? Doctor. O sea, empezamos hablando de que son mecanismos de acción de producción de prostaglandina y leucotoxina. Leucotrienos. Leucotrienos. Pero no entiendo muy bien, o sea, ya entendí lo de las prostaglandinas, que se utilizan dos tipos de AINES, que es el COX-1 y el COX-2. Ajá. Que la E2 es la prostaglandina que disminuye la producción de ácido gástrico y que el COX-2 es como lo mejor y así, ¿no? Pero sí. Los leucotorianos, ¿sí dijo así? ¿Leucotorianos? Leucotrienos. Eso no entiendo qué hacen. Es la misma función, tanto prostaglandinas como leucotrienos. Ya lo habíamos estudiado en la parte de inflamación. Son citocinas mediadoras de la inflamación. Acuérdate que unas las producían las células muertas y otras eran de origen producidas por el hígado, que generan citocinas, pero las del hígado nosotros decíamos que eran las del sistema complemento. Entonces los leucotrienos y las prostaglandinas son un tipo de citocinas que se producen específicamente por la muerte celular, por la muerte o por la destrucción de la membrana plasmática de las células. Entonces estos leucotrienos también tienen una función específica, que es opsonizar al sistema inmune para poder hacer más activa y más eficiente, o estimular más a los linfocitos y a todas las células macrófagos, neutrófilos o eosinófilos que habíamos estudiado, tanto de la primera línea como de la segunda línea de defensa. Entonces la función de los leucotrienos es estimular a los leucocitos para que destruyan más rápido a las células muertas y a los microbios que se alcanzan a meter cuando nosotros hacemos la cirugía. Pero los que son mediadores de dolor, los que son específicamente mediadores de dolor y fiebre, son las prostaglandinas. Y ahí es en donde actúa principalmente los AINES. Doctor, ¿entonces los leucotrienos son del sistema de complemento? No, los leucotrienos también son citocinas liberadas por células muertas, por las membranas plasmáticas destruidas, y su origen es celular. No es origen hepático ni de ninguna otra parte de las que estuvimos estudiando. Son específicamente del tejido que se murió. Y ya dijimos que los leucotrienos van a favorecer a la fagocitosis, van a favorecer a la acción de todos los leucocitos. ¿Alguien tiene...? Mande. Perdón. Entonces, las prostaglandinas y los leucotrienos, de estos se derivan el COX-1 y el COX-2. Ajá. La vía de la ciclooxigenasa, como vimos en la diapositiva pasada, es la encargada de producir leucotrienos
tromboxano y prostaglandinas. La vía de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa, que son estas dos enzimas que dijimos que eran las encargadas de producir estas citocinas. Entonces, cuando se lastima el tejido, se rompe la membrana, se liberan fosfolípidos y se libera entonces el ácido araquidónico. El ácido araquidónico libre entra en contacto con estas enzimas, lipoxigenasa y ciclooxigenasa, y entonces se empiezan a liberar estas citocinas, las leucotrienos, tromboxano y prostaglandinas, que todos son mediadores del dolor y de la inflamación. Principalmente las prostaglandinas son los principales generadores de dolor en todo este proceso inflamatorio. Gracias, doctor. De nada. Entonces ya dijimos, existen dos tipos de AINES, unos que son más efectivos y hay otros que son más específicos, que son menos específicos. Entonces los que son menos específicos dañan la mucosa gástrica y los que son más específicos protegen a la mucosa gástrica y solamente tienen la acción deseable, no tiene el efecto colateral, pero ya dijimos que estos son más costosos que los otros, que son más económicos, y para estos no hay problema para cuando se indican en tratamientos cortos, pero cuando son tratamientos muy largos donde el paciente tiene que tomar AINES por mucho tiempo, entonces aquí sí se sugiere dar este tipo de medicamentos que son COX-2. Entonces un ejemplo de medicamentos que es COX-2 es uno muy famoso que se llama Celebrex. Este es un tipo de analgésico que se receta por largas temporadas. Y entonces ahora decimos que existen dos tipos de AINES, los que son inhibidores no selectivos de COX y los que son inhibidores selectivos de COX-2. Entonces, este es el resumen de lo que nosotros hemos comentado, que la prostaglandina E2 reduce la producción de ácido gástrico. Entonces, los inhibidores no selectivos de COX van a ser los que van a producir gastritis, porque van a disminuir la producción de prostaglandina E2. Y los que son inhibidores selectivos de COX-2, que son los mejores, pero que son más caros, no van a afectar a la prostaglandina E2. Entonces, son mejores analgésicos los inhibidores COX-2, pero para tratamientos largos. Esta es la clasificación de AINES. Inhibidores no selectivos que agarran parejo todas las prostaglandinas que se atraviesan, y estos que sí son selectivos, que solamente destruyen las prostaglandinas que nosotros queremos que se destruyan. ¿Ya quedó claro? Sí, doctor. Sí, ya. Bueno, entonces pasamos a cuáles son los efectos adversos específicos de cada uno de los tipos de los inhibidores. Entonces, por favor, anoten la diapositiva.
¿Ya terminaron de anotarla? No, doctor, espere un poquito. Ok, ahorita me dices. Listo, doctor. Ok. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, una disculpa porque se desconectó. Bueno, entonces estamos viendo cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de AINE que nosotros podemos utilizar. Decimos que los no selectivos, que son más económicos, y los que sí son selectivos son un poquito más caros. Entonces, los que son no selectivos sí causan úlceras en el estómago. Los que no son selectivos sí causan también afectación plaquetaria. Los que no son selectivos disminuyen el trabajo de la función del parto. Por eso es que los AINES están totalmente contraindicados lo mayor posible en mujeres embarazadas que están ya en el último mes de embarazo. Porque si nosotros les damos AINES podemos prolongar los tiempos de sangrado, disminuir la formación del tapón plaquetario y también podemos inhibir la inducción del trabajo de parto. Esta es una de las contraindicaciones más importantes de los AINES que tenemos que tener mucho cuidado. En caso que sea muy necesario, entonces tendríamos que hacer la interconsulta con el ginecólogo, que ellos son los expertos, el que está tratando a la paciente, y él nos va a orientar y le va a dar el manejo médico que sea necesario. Pero de preferencia, si se pueden evitar o se pueden prevenir, sería lo mejor. Los dos AINES también pueden alterar la función renal y los dos pueden generar alergias o respuestas a hipersensibilidad. Entonces nosotros decimos que hay unos AINES que sí son más agresivos con el riñón y hay otros que son menos agresivos, pero todos se filtran y se excretan a través de la vía renal. Entonces, muchas veces este tipo de AINES pasan a través de los túbulos contorneados distales de las nefronas y disminuyen la cantidad de prostaglandinas que hay en los túbulos contorneados distales. Y estas prostaglandinas en los túbulos contorneados distales son muy importantes para mantener permeables estos tubos y no se cierran. Pero como llegan estos analgésicos y disminuyen esta cantidad de prostaglandinas, esos túbulos contorneados colapsan. Si nosotros los dejamos por mucho tiempo,
Por ejemplo, el ketorolaco es de los más agresivos a nivel renal porque puede causar insuficiencia renal. Por esta situación, todos los túbulos contorneados distales de todas las nefronas de los 2 riñones pueden colapsar y entonces el paciente deja de producir orina porque ya no están permeables esos conductos, y esa es una de las complicaciones más graves que nosotros podemos provocar si no tenemos cuidado al momento de prescribir estos AINES. Entonces, la principal diferencia entre inhibidores no selectivos e inhibidores selectivos es que los selectivos no causan úlceras en el estómago y no causan disfunción o no alteran a la función plaquetaria. Entonces, indicaciones generales de los AINES, por favor anoten. Entonces, indicaciones generales, no se debe usar 2 o más AINES al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se potencializan todos estos efectos negativos, más riesgo de úlceras gástricas, más riesgo de afectación renal. Entonces, no está permitido dar 2 o más AINES al mismo tiempo. Evitar el uso de AINES en mujeres embarazadas en el último trimestre, que fue lo que ahorita estuvimos comentando, y no utilizar AINES, inhibidores no selectivos de COX, en pacientes con antecedentes de úlcera péptica. Entonces, es obvio que si ustedes atienden un paciente con antecedente de gastritis severa, que ya tiene diagnóstico de úlcera gástrica, porque hay pacientes que producen un ácido gástrico mucho más ácido, entonces puede causar úlceras, lastima toda la mucosa del estómago y queda expuesto todo el tejido conectivo que está por debajo de esta mucosa, y estos pacientes pues son muy susceptibles a un tipo de alimento que sea más ácido o a que nosotros les demos medicamentos que puedan lastimar más el estómago. Entonces aquí la sugerencia, si nuestro paciente ya tiene antecedente de úlcera gástrica previa, entonces nosotros le demos mejor un AINE que sea selectivo de COX-2 para que no aumente el problema gástrico que el paciente tiene. Si no, al rato le va a doler más el estómago que el procedimiento que ustedes le están haciendo. A lo mejor le quitaron los terceros molares y al rato el paciente va a tener mucho más dolor estomacal que la recuperación de la zona donde ustedes le hicieron el procedimiento quirúrgico. Entonces, para que tengan estas consideraciones que son muy importantes. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor. No, doctor. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que coman rico y nos estamos viendo. Gracias, igualmente. Gracias, doctor.
Hasta luego. Bye, bye.